gracias por invitarnos. Y hoy la idea es contarles un poco qué es lo que hacemos en el Laboratorio 69, en el grupo que lideramos con él entre Vicky y yo, que seguramente, como ya saben, trabajamos en endofitos, particularmente en endofitos de pastos, haciendo como un paneo por distintos aspectos de la diversidad, la evolución, la ecología y sus interacciones entre el endofito, las plantas, que ya vamos a ver quiénes son otros componentes no fúngicos de este grupo, y más hongos que pueden estar en contacto con ellos. Ya saben, vivimos en el Laboratorio 69, y bueno, acá tienen una foto de nuestro primer viaje a Europa juntos, con Vicky, la despedida. Bueno, como decía, como es el título de la presentación y más o menos un posible nombre para el grupo, nosotros trabajamos con dos grupos principales de organismos, ¿sí? Vamos a empezar por el más alejado a la mayor parte de los integrantes del enemigo, que son las plantas, ¿sí? Las gramíneas, familia Poaceae, para los que no saben, es la familia de los pastos, no solamente los pastos, ¿sí? Bambúes, cereales y aparte los pastos. Particularmente, nosotros y el otro miembro de esta asociación con la cual nosotros trabajamos son los endofitos fúngicos. ¿Qué es un endofito? Una definición sumamente vaga, amplia, controversial, que cambia minuto a minuto. Quizás una más o menos sencilla es cualquier microorganismo, en este caso hongo, que vive o se desarrolla en el interior de la planta, por lo menos durante todo su ciclo de vida, o durante parte de su ciclo de vida, y que por lo menos en la mayor parte del tiempo que vive dentro de la planta no manifiesta ningún signo de enfermedad debido a la presencia de este hongo al cual vamos a llamar endofito. Particularmente, como ya sabrán o habrán escuchado, casi todas las plantas tienen un ecosistema fúngico y microbiano adentro. En particular, los pastos no son la excepción y vamos a encontrar una gran diversidad, ¿sí?, de hongos, ¿sí?, de distintos géneros: Sporormiella, Alternaria, Stemphyrium, Fusarium. Bueno, esto por el paso por Google Drive se me achicaron muchos nombres y quedaron incompletos, pero básicamente lo que les quiero mostrar es que adentro de las plantas, como endofitos, o de los pastos particularmente, no están solamente los endofitos, de los que vamos a hablar nosotros hoy, sino que hay una diversidad impresionante que convive en simultáneo con los endofitos que vamos a ver nosotros y las plantas. Particularmente, nosotros trabajamos con un grupo de hongos que es el género Epiploides, ¿sí?, originalmente descrito por Boulin en 1830 y algo. Y estos hongos viven exclusivamente asociados a un grupo, ¿sí?, a una subfamilia de la familia Poaceae, que es la familia Boidae. Esta subfamilia tiene más o menos 5.000 especies de las más de 20.000 que tiene la familia Poaceae, y hasta el momento se conocen más o menos 300 o menos especies de Poideas asociadas a Epiploides. Para los que no conocen, no están familiarizados, acá, ¿sí?, vemos una planta. Este es en el momento de la floración. En algunas plantas que tienen epiploides, el hongo empieza a formar estos estromas, que originalmente son blancos, después se vuelven amarillos cuando están maduros, y que impiden el desarrollo de la inflorescencia, producción de fertilidad de la planta. Y en cultivo, ¿sí?, presentan estas estructuras no demasiado vistosas, simplemente selvas con idiófitas y con idios en general galantoides. Ahora, dijimos que solamente hay más o menos 300 especies de pastos asociados a Epiploides. ¿Por qué tiene cierta relevancia este grupo? Básicamente porque entre las posibles plantas asociadas a estos hongos, ¿sí?, que vamos a llamar hospedantes, tenemos las principales forrajeras de invierno. Es decir, son pastos C3 que se caracterizan por tener un ciclo invernal, crecen entre otoño e invierno, florecen en primavera, y el resto del verano lo permanecen en latencia, con lo cual son proveedoras de forraje en las épocas que hay menor abundancia de comida. Y aparte, en esta subfamilia tenemos a todos los cereales
de invierno, ¿sí? El trigo, la avena, la cebada y el centeno. Todos los stack, ¿sí? Pertenecen a esta subfamilia. Y algunas especies emparentadas con estos géneros también pueden ser naturalmente hospedantes de endofitos del género Epiploides. Bien. ¿Qué características tienen estos hongos? Es que, a diferencia de las que mostramos en la lista inicial, crecen en forma sistémica, ¿sí? En el interior de la planta, crecen exclusivamente en el apoplasto. Fíjense, las hifas crecen en el sentido paralelo al eje longitudinal de la planta. Aquí en esta micrografía electrónica vemos que las hifas están adheridas a la pared de la célula del hospedante y no desencadenan, como se ven en estas fotos, ningún tipo de respuesta al hecho que extra. Se ven, no sé si llegan a ver acá, hay unas proyecciones que son simplemente uniones entre la hifa y la pared, pero no hay ningún tipo de respuesta clásica de las que ocurren en los modelos de fitopatogenicidad entre la planta y el endofito. Y esto se debe, entre otras cosas, a que dentro de la planta los endofitos no presentan el crecimiento apical clásico que tienen casi todos los hongos que conocemos, ¿sí? Que el crecimiento es por el látice hifal, sino que dentro de la planta las hifas desde el meristema se estiran o son estiradas a medida que las células del parénquima se van elongando. Hay un montón de otros factores, ¿sí? La verdad que la forma esta de crecimiento es bastante desafiante al modelo de crecimiento fúngico y la forma que está regulada y señalizada entre la planta y el hongo es muy interesante. Da para casi un seminario entero. Y ya estamos hablando de endofitos, también pueden crecer en el filoplano, o sea, en la superficie de las hojas. En general, las plantas que están asociadas al Epiploides, cada planta como individuo se asocia a uno, eventualmente a dos genotipos distintos de endofitos. Al final es uno solo, y dentro de, cuando nosotros hablamos de especies hospedantes, dentro de esa especie puede ser que haya plantas que tengan Epiploides y plantas que no lo tengan. La siguiente. Esta introducción es como para que más o menos puedan entender un poco las líneas y después esperemos que a futuro, cuando sigamos con los seminarios, ya cada uno de los que empiece a hablar se tenga que saltear un poco de esto y estemos todos más o menos enterados. A modo de repaso, ¿sí? Ya tenemos un ciclo de vida de Epiploides, tenemos una planta infectada, ¿sí? Con el endofito creciendo de adentro. Cuando este pastito va a florecer, se empiezan a formar un estroma originalmente blanco, lleno de conillos, que estos conillos son espacios. El género Epiploides es un género heterotálico. Entonces, unas mosquitas del género Botanófila transportan los conillos a estromas de tipo apareamiento opuesto. En ese caso se va a desencadenar el proceso de reproducción sexual. Y en la planta hospedante, este estroma se va a poner de color amarillo. ¿Sí? Lo que impide que la planta pueda florecer no es este estroma maduro y amarillo, sino ya el hecho de que bien aparecen los conillos, ya la planta no deja de florecer. O sea, no es un problema mecánico que hace que la planta no pueda florecer, es un problema fisiológico o de interacción fisiológica entre el endofito y la planta. O sea que esta planta va a ser estéril y en este corte transversal, fíjense, tenemos todas las hojas que están por dentro de la caña, a medida que se van desarrollando, y el estroma en corte transversal con todos los peripecios. De estas peripecios van a salir ascosporas. Las ascosporas, como todas las plantitas, son pulsadas con fuerza y terminan dando conillos, que estos conillos eventualmente van a llegar a las flores de plantas no enfermas, van a colonizar el ovario y van a pasar a través desde el ovario hasta la semilla y así a la nueva generación. Sin embargo, no todas las especies de Epiploides se reproducen sexualmente, ¿sí? Algunas especies producen esterilidad total en la planta, otras permiten que algunos macollos, ¿sí? Los macollitos son cada una de las plantitas en las cuales uno puede dividir un pastito. Algunas cañas en algunas plantas, según la especie del endofito que estamos hablando, pueden dar flores y son parcialmente estériles. Y en otros casos, el endofito nunca produce estos estromas y en el momento de la floración va a colonizar el ovario de la semilla y permanecer después en la semilla, el ovario de la flor, perdón,
permanecer en la semilla madura y ocupando el embrión, o sea, los alrededores del embrión. Y bueno, acá falta la foto de las células de la neurona, en la cual se ven todas las cifras de endofito, o sea, como rodeando el embrión, a veces entran un poco al embrión, es donde se concentran las cifras del endofito. Cuando la semilla germina, el endofito comienza a crecer y vuelve a colonizar la planta, y entonces se transmite exclusivamente en forma vertical a través de las semillas, sin que haya reproducción sexual. Y hoy por hoy, ¿sí?, que hay muchos estudios ya de cómo es la filogenia y las características evolutivas, se sabe que la mayor parte de los endofitos que tienen ciclos de vida asexual derivan evolutivamente de la hibridación entre dos o más especies sexuales. O sea, una especie que se reproduce de esta manera, por ejemplo, el Triplotefina, se puede cruzar con otra, por ejemplo, el Triploglyceria, para dar un endofito híbrido que se va a transmitir en forma vertical. Bueno, haciendo un poquito de historia, este clave, como ya les dije, se conoce desde el año 1800. Realmente su estudio tomó importancia a partir de 1977 y en Estados Unidos se produjo una gramínea, ¿sí?, luminácea, una gramínea europea que se introdujo como forrajera en Estados Unidos, hubo una sequía muy importante, más o menos en los 50, y sobrevivieron algunas plantas o sea, muchas plantas de tuberculosis sobrevivieron. Los ingenieros agrónomos dijeron, buenísimo, esto nos sirve para mejorar las pasturas, generaron cultivares nuevos, y más o menos, perdón, eso fue en el 30. Y en los 50 empezaron a notar que las vacas se enfermaban. Entonces, empezaron a estudiar cuáles eran las causas de la intoxicación, y en 1977 el doctor Bacon detectó que había un hongo adentro de estas plantas que era el responsable de la toxicidad. A partir de ese momento empezaron a buscar formas para eliminar el endofito, lo lograban. El problema es que las plantas que no tenían endofito no conservaban ninguna de las propiedades beneficiosas frente al estrés que sí tenían las plantas que los tienen. Bueno, esto llevó a que se desarrollara exponencialmente la investigación en endofitos, se buscaron nuevos endofitos que teóricamente no causaran intoxicaciones en los animales, para introducirlos en plantas forrajeras y generar nuevas variedades comerciales, ¿sí?, de forrajes. Sí. Bueno, ¿cuáles son estos beneficios que los endofitos dan a la planta hospedante? Promueven el crecimiento, tolerancia a estrés abiótico, como la sequía y otros tipos de estrés que ya esperamos que podamos ver más adelante, resistencia a patógenos, resistencia y particularmente resistencia contra herbívoros. Esa resistencia contra herbívoros se debe a que los endofitos pueden producir distintos alcaloides, producen cuatro tipos de alcaloides, dos de ellos son principalmente activos contra insectos, como la piramida y la orina, y otros dos, como los indoliterpentes de alcaloides de Ergot, que son tóxicos para el ganado. ¿Sí? Fíjense cómo quedan las pobres cabrita y el burro después de comer plantas infectadas con endofitos tóxicos. Bueno, entonces, cuando se supo cuáles eran las causas de la intoxicación, esto hizo que se acelerara el incremento en la búsqueda de endofitos amigables, o sea que no tuvieran la capacidad de producir alcaloides, para inocularlos en especies forrajeras, con la esperanza de que siguieran confiriendo todos los beneficios que le dan a la planta hospedante sin resultar tóxicas para el ganado. Y esto representa varios millones de dólares a nivel mundial en la producción de forrajes de invierno. Sí. Lo que se sabe de la toxicidad, ¿sí?, como les dije,
se debe a 4 principales tipos de alcaloides. Estos que tenemos acá, los genes responsables de la síntesis de alcaloides, están organizados en clústeres, en general con muchos genes, y lo que hace que un endofito sea tóxico o no es que le falta un clúster entero a alguno de esos 4, o los 4, o que tenga lesiones parciales en algunos genes puntuales de estas rutas biosintéticas, con lo cual de vuelta será un endofito amigable o no tóxico. Bueno, listo. Entonces, dada esta mínima introducción, vamos a empezar con qué es lo que hacemos en el grupo. Bueno, la línea de endofitos se inició en el vivo, como se llamaba Proplana, y antes de que se llamara de alguna manera, por el doctor Cabral, que estudió endofitos de distintos tipos de plantas desde los 80. Y su última línea, digamos, fue la línea de endofitos de pastos, y ahí es donde empezamos Vicky y yo a trabajar con endofitos. De hecho, fíjense que estos son una foto de fines de los 90, principios del 2000, cuando no teníamos plata y el doctor Cabral nos llevaba de campaña y empezó a limpiar los baños para juntar plata. Contá de verdad. No, en realidad en esa foto, como empezó a contar Vicky, lo que estamos haciendo es tratando de sacar la tierra metida en las raíces de las plantas que crecen en Santa Cruz, para que Vicky pudiera tirar de las micorrizas. Así tapamos baños. Sí. Tapamos varios baños. No, vos estás igual, no favorece. Bueno, yo les dije que los endofitos se conocían. Bueno, Tulano descubrió que escribió que en 1830. Bacon se dio cuenta de que la toxicidad se debía a endofitos en 1977, pero sí que el doctor Cabral empezó acá en los fines de los 90. Sin embargo, la historia y el conocimiento de los endofitos viene de antes, y particularmente acá en Argentina, ¿sí? Y la historia empezó en la serranía de la Sierra de Capillitas, ¿sí? Donde está la mina de Capillitas, en Catamarca, a principios de 1900. ¿Sí? Esta es la costa de Capillitas, que está parte del camino que sube hasta la mina. Es una mina una mina de cobre, ahora funciona, pero mucho menos de lo que fue hace principios del siglo siguiente. Y el problema que tenían es que en estas regiones crecen plantas tóxicas, y entonces cuando subían con los burros o con las mulas, los animales se les enfermaban y se les morían. Entonces contrataron a 2 veterinarios, ¿sí? Heraclio Rivas y César Zanoni, que empezaron a hacer un estudio de cuáles eran los motivos por los que se morían los burros. Y ellos encontraron que era un hongo que crecía dentro de una planta, una gramínea, que la mandaron a determinar al doctor Carlos Estebazzini, que era el mismo que era Festuca Hieronymi. Entonces, ellos lograron reproducir experimentalmente la enfermedad, dándole a los burros plantas con estos endofitos, al cual llamaron endoconitis tembladera, así como se ve el endofito dentro de las semillas. Y bueno, así es como empezó realmente el conocimiento de la asociación entre la presencia de endofitos, cicloven, y la toxicidad para el ganado. La siguiente. Bueno, estas son las conclusiones del trabajo de Rivas y Zanoni. Dicen que gracias a sus estudios lograron identificar el fenómeno que causaba los problemas en estas zonas malditas, que era esta planta que en su momento ellos denominaron Festuca hieronymi. Ahora esta planta se llama Festuca fibrilli, o algo así. Ya veremos más adelante cuando Martín termine su tesis cuál de todas es la que es tóxica. Cuando Rivas y Zanoni mandaron a terminar las plantas, Festuca fibrilli todavía no se había descrito. Y lo más cercano que encontró Estebazzini fue Festuca hieronymi. Bueno, entonces, dijimos que en el grupo estudiamos la diversidad, la evolución y la psicología y las relaciones que tienen los endofitos. Básicamente lo que hacemos es fijarnos qué plantas tienen hongos. Para esto analizamos material herbario o
nos vamos de campaña y juntamos plantas. Después en el laboratorio las miramos al microscopio y nos fijamos que tengan hifas, ¿sí? Tenemos con azul-anilina y vemos las hifas características de los endofitos. Esto que se ve acá, sí, es una obscenidad de hifas creciendo adentro de una planta, en general no se ven tantas, pero bueno, básicamente eso es lo que hacemos. ¿Cómo empieza el trabajo? Campaña, laboratorio, chequear. Después de eso, el siguiente. Bueno, de esa forma, logramos detectar que en Sudamérica más o menos hay 46 especies de hospedaje, posiblemente ya muchos más. Fíjense que la mayor parte del muestreo es claramente sesgado a lo que es Argentina, todo lo que es el resto de Sudamérica es análisis de material de herbario. Y en Argentina tenemos hasta ahora reportados 41 plantas asociadas a endofitos. La siguiente. El siguiente paso es aislar los endofitos, ¿sí? Y caracterizarlos. Esta es la línea que hoy por hoy lleva más adelante para tomar cargo. ¿Sí? Acá vemos el endofito saliendo de los pedacitos de planta. Entonces hacemos una caracterización morfológica, si bien no tiene mucha variabilidad. Si uno los mira con cariño puede encontrar diferencias entre los tamaños de las selvas conidógenas, de los conid, de la velocidad de crecimiento. Y en este tema, ¿sí? Bueno, que es básicamente mi tema y el tema de Pato, hoy por hoy están más abocados Martín Díaz, estudiando los endofitos de Catamarca, y Vicky Viñale, que parte de su plan de carrera es la diversidad de plantas asociadas a endofitos en misión. Siguiente. Después de eso, lo que hacemos es una caracterización molecular de los endofitos, ¿sí? En general hacemos análisis filogenéticos de distintos genes nucleares. Lo que vemos acá, no les voy a contar todo este árbol, básicamente todos los endofitos que encontramos aquí en Sudamérica son asexuales. Y cuando los caracterizamos genéticamente vemos que en general tienen 2 o 3 copias de cada gen, y cuando se hace la filogenia de esas copias, de esos alelos, cada uno de esos alelos se asocia o se relaciona con las secuencias de una especie sexual. ¿Sí? Entonces acá tenemos todos nuestros endofitos asociados, por ejemplo, seguramente por acá está epicloitifina sexual, que no está en Argentina, es una secuencia de nombre de otra parte. Aquí en esta parte del árbol es el mismo gen que tiene otro alelo y sus relaciones filogenéticas lo relacionan con epicloitifina, por ejemplo. Entonces, de esta manera sabemos que tenemos un endofito sexual híbrido entre epicloitifina y epicloitifina. Bueno, así sucesivamente, con estos análisis lo que logramos ver es que tenemos algunos endofitos que no son híbridos, o sea, tienen un solo alelo, son simplemente haploides como cualquier híbridos que tienen 2 pares, o sea que son casi diploides, y algunos que tienen 3 padres distintos, o sea que serían casi diploides. No, esos genes nada más. Tubulina, carbulina y CREF. Sí, o los 3 o 2, pero ya con estos genes ya es posible ver, en general, bueno, no nos vamos a meter en cuanto los hongos forman los híbridos, lo que debería pasar es que haya parasexualidad, ¿sí? Y que se vayan perdiendo los cromosomas que sobran hasta recuperar el número haploide. En los endofitos, cuando se fusionan, ¿sí? Dos, originalmente se supone que lo vio en vivo indirecto, una vez que se forma el heterocarionte, se fusionan los núcleos, pero eso no lleva a un proceso de parasexualidad en la cual se van a recombinación y se van partiendo los núcleos que sobran, sino que es como que queda estable los 2 genomas. Por eso se dice que son prácticamente diploides. Bueno, el siguiente. Bueno, después de esta caracterización filogenética, lo que hacemos es estudiar la presencia de varios de los genes involucrados en la biosíntesis de alcaloides. Esto es una forma fácil de detectar o establecer cuál es el potencial toxicogénico de cada uno de estos hongos. Y por otro lado, como son muchos los genes involucrados
se ve mucha variabilidad y de repente puede ser que falten varios genes y los genes que faltan son variables entre los distintos endofitos. Entonces, ¿Florinas y pedaminas aparecen en dos al mismo tiempo, separados? no. No, puede ser que un endofito tenga solamente... Casi todos tienen peramina. ¿Sí? El gen que codifica para la peramina es un solo gen muy grande que da una sola proteína, una enzima que tiene como 4 funciones. La peramina es un péptido cíclico, pero no ribosomal, digamos. Entonces, la enzima esta tiene como muchos dominios con distintas funciones que va catalizando la inclusión de los distintos aminoácidos y distintas reducciones. De hecho, puede haber lesiones adentro del gen de peramina que hace que un endofito produzca o no. Y bueno, con las lorinas, con los indoliterpenos y con los alcaloides del ergot, que son entre 8 y 12 genes en cada clúster, puede ser que haya un endofito que no tenga ninguno de estos tres, o que tenga, no sé, peramina y indoliterpenos, que tenga peramina, indoliterpenos y alcaloides del ergot, o que tenga los 4. Y de hecho, como hoy les mencioné el caso de Stuttgart-Rudinacea, el endofito de Stuttgart-Rudinacea produce los 4 alcaloides. La toxicidad se debe a la presencia de alcaloides del ergot, básicamente. Pero después el cultivo, con asociación con el... En general, los alcaloides no se producen en el cultivo, se producen siempre en la asociación con la planta. Bueno, entonces, lo que hacemos acá, tenemos en esta tablita los distintos endofitos, los genes que chequeamos, que buscamos para cada uno de los alcaloides, y esta tablita, fíjense, con los más y menos, nos permite armar un paneo más o menos de la diversidad. Bueno, lo que sabemos de los endofitos de acá es que todos producen peraminas, algunos podrían producir, producen lorinas, y que algunos serían potenciales productores de alcaloides del ergot y indoliterpenos. Esto, hasta ahora es todo conocimiento potencial. La idea es poder avanzar en estos estudios para caracterizar los compuestos, que es lo que estamos tratando de hacer con las chicas de INTI. Entonces, estos resultados básicamente nos dicen que las plantas que tienen endofitos en Argentina estarían protegidas en cierta forma contra los insectos, pero que algunas cepas podrían ser moderadamente tóxicas. La siguiente. Moderadamente tóxicas porque no producen alcaloides del ergot o no producen los alcaloides del ergot más potentes y tampoco producen los indoliterpenos que serían los neurotóxicos más potentes. Sin embargo, como ya mencioné, las plantas en algunos casos, cuando comen Festuca febrile, Festuca argentina o Fuga los animales se mueren. O sea que, de alguna forma, las intoxicaciones son importantes y eso es un poco lo que está estudiando Gaby Zabaleta, ¿sí? En Bariloche, en el INTA, está estudiando la diversidad y tratando de desarrollar un protocolo para detección rápida de los endofitos y de su toxicidad para aplicarlo allá con los productores de la Patagonia y también de ver un poco la diversidad de endofitos en Festuca argentina. Bueno, estos estudios también nos permiten ver que tenemos una misma planta, una misma especie de planta puede tener distintos endofitos, o que un mismo endofito puede estar en muchas especies hospedantes distintos. Esto nos lleva a pensar en cómo es posible que un endofito asexual pase de una planta a la otra si solamente se transmite por la semilla. Una hipótesis es la transmisión horizontal, que es parte de la distribución de pato. El siguiente. Y entre estas plantas que tienen muchos endofitos, estamos tratando de estudiar, caracterizar los endofitos, si existe alguna asociación entre las plantas, el genotipo de la planta y el genotipo del endofito, sus patrones de distribución, que son las tesis de Florencia y de Carla Martinotto, con la con la ayuda de Liliana Giussani, ¿sí? Nuestra experta en gramíneas. La siguiente. Estudiamos un poco los modelos, la distribución, tratando de modelar un poco el nicho potencial para las plantas con endofito y para los endofitos y para los tres, o sea, para los dos organismos por separado y para la simbiosis. El siguiente.
Y básicamente con estos resultados, o sea, con esto que les comenté hasta ahora, lo que vemos que en Sudamérica tenemos distintos, por lo menos 6 especies de endofitos, descritas 4, pero sabemos que tenemos más. La mayor parte de estos endofitos son híbridos entre especies que están en el hemisferio norte, ¿sí? Epicleotifila, Epicleodaconi, entre algunos de todos estos. Estas mismas especies ya fueron detectadas en el hemisferio norte, entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos los híbridos acá si sus padres están en el hemisferio norte? La siguiente, Ahí está. Bueno, una hipótesis es que se estén formando los híbridos en el hemisferio norte y por esta bendita transmisión horizontal estén viajando hacia el hemisferio sur. La otra es que se hayan formado, se hayan extinguido los ancestros sexuales de acá. No lo sabemos, eso es parte de lo que tenemos que responder. Siguiente. Bueno, la otra parte que estamos viendo es el efecto del endofito sobre la planta hospedante. Nos centramos en distintos modelos, ¿sí? Vi que empezó su tesis doctoral con Bromus pictus, Bromus etifolius. Después nos mudamos a Bromus aulenticus, porque Bromus pictus crece en la Patagonia y acá no le gusta crecer tanto. Bromus aulenticus es una gramínea forrajera cambiana que nos sirve mucho mejor de modelo, en la cual sabemos que claramente la presencia del endofito, ¿sí?, promueve la producción de biomasa, promueve la resistencia al rebrote. El siguiente. Las plantas asociadas a Epicloden, ¿sí?, en Bromus aulenticus, son resistentes. No, Sí, perdón. No. Ahí. Las gramíneas, ¿sí?, son bastante susceptibles al ataque de carbones. Los carbones son bacilomycetes que producen esterilidad. Algunos son sistémicos, otros se infectan directamente a la flor, reemplazan el ovario por sus famosas teleosporas. En este caso, Bromus aulenticus es atacado por Filabobulata, que es un carbón sistémico, o sea que las teleosporas germinan en la tierra, colonizan la plántula y crecen sistémicamente hasta llegar a la flor. O sea que todo el tiempo están creciendo o compitiendo con el endofito para llegar a la flor. El endofito necesita la flor para producir semillas, el carbón necesita la flor para producir las teleosporas, y lo que vemos es que cuando tenemos el endofito, el carbón no se expresa, o sea que el endofito está protegiendo contra el carbón. Siguiente. Y bueno, siguiendo con esto, la idea es ver un poco qué efectos tienen los endofitos sobre la germinación y la tolerancia a distintos tipos de estrés, principalmente sequía e inundación, que es la línea de Pablo Stefanoni. Siguiente. Tolerancia frente a otros tipos de estrés, ¿sí? UV, estrés salino. En esto ya aparecen más actores. Vane, que ayuda con toda la parte fisiológica. Vivi, que ya nos contará también un poco su modelo, que se suma al modelo de los endofitos con el estrés. Ailén, que es una posible estudiante de licenciatura, que ya empezó antes de la pandemia, ahora aparentemente le seguirá la beca SIN. Esperemos que los resultados que dicen provisorios no sean tan provisorios y se incorporen definitivamente. Sí, eso va a trabajar con la parte de metales pesados. Bueno, y lo que también queremos ver es cuál es el efecto del endofito sobre la calidad forrajera, ¿sí?, el valor nutricional de las plantas, y qué efectos tiene directamente sobre la agricultura por insectos, que va a ser la tesis doctoral de Daniel Ruiz, por ahí. Y todos estos estudios, ¿sí?, la idea es pensar si estas características beneficiosas que venimos viendo nos sirven para usar los endofitos de Argentina, que no son tóxicos, para inocularlos en especies forrajeras o en especies de cereales comerciales de invierno. Algunas cosas ya hemos logrado, ¿sí? Pato logró introducir endofitos nativos en Festuca rudinacea y en Loli. Hicimos un convenio con una empresa, con Gentos, también para tratar de inocular los cultivares que ellos tienen con endocitos nativos. Y por último, estamos tratando de
meter nuestros endofitos en cereales. Empezamos con el Hortum vulgare porque suponemos que va a ser el más sencillo, que es la tesis de Lucas Panducci. Y ahora los dejo en manos de Vicky, que nos va a hablar toda la parte de las otras más interacciones. Sí, Sí, Y puede decir que aparte de estos, la realidad ciudadanía no era nunca cultivo. Pirolinas en cultivo hay algún trabajo, pero medio muy raro y solamente algunas cepas. No le crees que. Sí, lo creo, pero no es lo más común, digamos. O sea, hay muy pocas cepas que producen olinas que también pueden producirlas en cultivo. Leo, ¿y cruzamiento no se puede hacer mejoramiento de cepas por cruzamiento de los híbridos? Los que no tienen, por ejemplo, los genes, para tener lo más inocuo que sea, pero que estén, o sea, que no produzcan alcaloides y ya van detectando cuál es. Yo hacer in vitro, no he visto nada. De hecho, hay un solo trabajo de algún estudio de compatibilidad vegetativa. No tienen grupos, o sea, no hay grupos de compatibilidad vegetativa entre los ericloe, lo cual está bueno porque todos se cruzan con todos, pero es bastante. Crece muy lento. O sea, no es un hongo que vos lo sembrás y a los 3 días ya te podés ver si hay compatibilidad vegetativa o no. En realidad lo que hay es más compatibilidad ministerial, pero no es una línea que no se ha abordado. Es más fácil, se ve que es más fácil buscar en la naturaleza cepas que tengan las características que alguien quiere y después tratar de meterlas en las plantas que ya están seleccionadas. ¿Ustedes qué piensan del origen de los padres en el norte y de ellos en sur? Es otra variación que colaban las escuelas, por ejemplo. Yo creo que los conidios pueden infectar. En la zona fuera de las árboles se viajan miles de kilómetros, por ejemplo, que se puede el caso de los hongos. Yo creo que los híbridos se forman allá donde están los padres sexuales y van viajando, o que los conidios van infectando. Habría que hacer también un estudio más profundo de coevolución entre las gramíneas que tenemos acá como hospedantes. Ya sabemos que coevolución no hay porque tenemos un mismo endofito en distintos géneros de gramíneas, pero No pueden ir asociados con esporas de otros xenofitos que también estén adentro de la línea. En un caso de algunos hongos. lo que pasa es que en general los endofitos no producen demasiados conidios adentro de la planta. Los endofitos no, el patrimonio, nosotros ayudamos a los sonidos, porque estamos con nuestra familia. Sí, o sea, el mecanismo de entrada, si tiene Acremonium o Eternaria, es exactamente el mismo. Todavía el tricloro tiene el mecanismo de entrada de la planta más especializado porque crece en el filoplano. De hecho, a la plántula entra como epifítico y después la coloniza. Pero hasta ahora no hay ningún estudio, ¿sí? Hay algunos estudios en laboratorio en el cual, inoculando conidios, han logrado algunas inoculaciones positivas, pero sin condiciones súper controladas. Pero si pasa en el laboratorio, con todos los millones de plantas que hay en los pastizales y todos los años de evolución que venimos, algunos eventos tienen que haber ocurrido, si se seleccionan positivamente, se van a expandir. O sea que creo que lo que pasó, lo que está pasando es eso. ¿Tiene alguna idea alguien de qué es lo que refiere la existencia, por ejemplo, de la sequía? ¿Qué compuesto? Se sabe que el balance enzimático y el exceso oxidativo en las plantas con y sin endofito es distinto. No sé si se sabe exactamente por qué. O sea, si el endofito produce algún compuesto que induce la síntesis de alguna enzima o de alguna hormona. Se sabe también que sí, pueden inducir la producción de AIA y ácido salicílico, pero ¿cuáles son las moléculas que están mediando eso? No. Por ahora. Pero no, me parece interesante estudiar las especies de la reacción, me parece interesantísima. Sí, de verdad, por ejemplo, en la base de todos los especies. Sí, bueno, con los endofitos, y de hecho, una de las razones por las cuales los endofitos no crecen de forma apical también está asociada con los dos, y los endofitos no son patógenos, también está asociado con
Bueno, no quiero ahondar en eso porque si no eso va a ser eterno. Otro seminario. Dale, sí, bueno. Bueno, la idea ahora es que yo les voy a contar un poco los avances que tenemos en la segunda línea del laboratorio, que es más de interacciones. Por eso un poco esta organización, para que yo les diera la introducción general sobre Epicloe, y ahora directamente entro en lo que es interacciones simbióticas. Bueno, partiendo de la premisa de que las plantas se asocian simultáneamente con muchos simbiontes, nosotros hace muchos años nos preguntamos cuál podría ser el efecto de una planta asociada a Epicloe sobre otras simbiontes, sobre otras simbiosis que establece el mismo hospedante. Y además nos basamos, en general hasta ahora esta mirada ha sido unidireccional, pensando en que las plantas ya están asociadas con Epicloe desde la semilla, y por lo tanto el endofito puede generar cualquier tipo de cambio metabólico antes de que la planta tenga ningún otro tipo de conexión con el entorno o con otros simbiontes, ¿sí? Para empezar estos estudios, elegimos a los hongos micorrízicos arbusculares, porque ya para ese momento se sabía que era una asociación simbiótico-mutualista, se saben los beneficios en general que obtienen las plantas cuando están asociadas a los hongos micorrízicos, son simbiontes beneficiosos asociados a las raíces, en los que la mayoría de los beneficios pasan por cuestiones nutricionales. Los hongos micorrízicos favorecen la absorción de nutrientes como fósforo y nitrógeno, y a su vez obtienen los fotosintatos de las plantas. Entonces, la pregunta de ese momento fue, ¿cómo será el efecto de las plantas asociadas a Epicloe sobre la colonización de las mismas por hongos micorrízicos arbusculares? Los primeros estudios los realizamos todos a campo, ¿sí? Con, como ya sabrán, plantas nativas, silvestres, en distintas regiones, que fueron, como mostró Leo, las que más están en este momento estudiadas, Patagonia y región pampeana. Y lo que observamos fue que las plantas asociadas a Epicloe en general muestran un incremento significativo en la colonización por hongos micorrízicos arbusculares. Esto lo vimos al menos en 3 especies de gramíneas, que a su vez están asociadas a distintas especies de Epicloe y en distintos ambientes, como ya mencioné. ¿Qué tuvo esto de significativo? Que hasta el momento había muy poquitos estudios que habían tratado de indagar sobre esta asociación múltiple, pero todos habían sido realizados sobre plantas seleccionadas agronómicamente, como principalmente Lorium perenne y Festuca arundinacea. Y los resultados que habían obtenido era que la micorrización era inhibida por la presencia de los endofitos. Entonces, nuestros resultados de promoción de la micorrización nos parecieron sumamente interesantes y entonces arrancó esta línea. Muy bien. Otro de los resultados que obtuvimos, esto es un trabajo a campo en Podonariensis, en la provincia de Buenos Aires, fue que nosotros en general categorizamos a las poblaciones dependiendo de la incidencia de Epicloe. Esto es, un porcentaje de las plantas de la población que están infectadas o no con Epicloe. Es decir, que a veces tenemos poblaciones que tienen 0% de incidencia, es decir, ninguna de las plantas está asociada a Epicloe, como es la que está señalada acá, se borraron las... Y tenemos una población mixta, es decir, con un 50% de incidencia, quiere decir que el 50% de las plantas está asociada a Epicloe, el otro no, y este era una población con 100% de incidencia. Lo que nos llamó la atención, fíjense que los porcentajes de micorización son prácticamente los mismos entre la población mixta, donde las plantas coexistían las emas y las menos. Y entonces nos preguntamos si, todavía sin tener ninguna idea sobre qué mecanismos podrían estar afectando esta promoción de la colonización, si este efecto podría, por un lado, ser mediado al menos por exudados, ¿no? Sabemos que las plantas liberan a través de las raíces exudados que están conformados por compuestos, muchos tipos de metabolitos,
que pueden interactuar y pueden modular comunidades de microorganismos, ¿sí? Pero hasta el momento no teníamos ninguna idea sobre si la presencia de picloe podría generar algún cambio en estos exudados que fueran los que participaran en esta promoción de la micorización. Y por la segunda pregunta que nos hicimos es, y además, si fueran los exudados, ¿solamente están promoviendo la micorización en la planta hospedante o también puede haber alguna difusión de los mismos que genere este cambio que estamos observando en las plantas que no están asociadas al picloe? Entonces, para contestar estas preguntas, realizamos una serie, primero de ensayos in vitro, ¿sí? Con esporas esterilizadas de hongos micorrízicos, generalmente gigaspora, que es muy fácil para su detección visual. En estos ensayos lo que hicimos fue generar exudados, tanto de cultivos en medio líquido de endofitos, de distintas especies, así como exudados de raíces de plantas asociadas y no asociadas al picloe, también de distintas especies. Y lo que hicimos fue evaluar caracteres preinfectivos e infectivos. Hablamos de, en general, preinfectivos cuando, por ejemplo, se ve acá, solamente vemos por la germinación o el largo de hifal o el número de ramificaciones cuando todavía este microorganismo no estableció la simbiosis con la planta. Entonces, para esto fueron los más sencillos, en los que cultivamos estas esporas en un medio, generalmente se usa gel grow o fitagel, en el que incorporamos las distintas concentraciones de estos exudados, tanto directamente de picloe o de los exudados obtenidos de las raíces, para ver si tenían algún efecto o no sobre alguno de estos caracteres preinfectivos. ¿Cómo? Cuando hablas de exudados, pero que hagan al medio líquido. Sí, exactamente. Sí, sin ningún tipo de caracterización. Y en el caso, para evaluar los caracteres infectivos, usamos raíces transformadas, ¿sí? de zanahoria. Esto creo que lo habías traído por parte de Alemania. Raíces transformadas en las que uno las puede directamente cultivar, sin necesidad de que estén asociadas a las plantas, puede replicarlas directamente, entonces facilita el seguimiento de caracteres una vez que el hongo micorrícico ya estableció la asociación con las mismas raíces. Entonces uno puede evaluar, por ejemplo, producción de esporas, o el micelio extraradical, o la colonización misma de las raíces. Las raíces lo que hacen es, primero crecen en un medio especial, y después cuando se ponen en contacto con el medio con los distintos exudados, es cuando uno evalúa este tipo de caracteres. Y si bien encontramos muchísima variabilidad, que como en la fitopatología siempre está asociado a la identidad del hospedante, la identidad del organismo que se está asistiendo y a la concentración de los exudados, en general, como tendencia obtuvimos una promoción de los caracteres infectivos y preinfectivos cuando los exudados se habían incorporado al medio. O sea que con estos resultados, de alguna manera, avalan nuestra hipótesis de que al menos la liberación de exudados a la rizósfera podría estar mediando esta promoción de la micorización. La segunda pregunta que nos habíamos hecho era, además, ¿se acuerdan? Si, además de promover la micorización del mismo hospedante, si esto podía además tener efectos sobre plantas vecinas. Entonces, para esto se hicieron tanto ensayos en maceta, como este ensayo a campo, que fue con resultados sumamente contundentes, en los que, lineales, establecimos parcelas, ¿sí? Distintas parcelas con líneas de plantas de Bromus aureticus asociadas o no a picloe. Estas parcelas tenían varios años de establecimiento, y cuando largamos el ensayo lo que hicimos fue sembrar semillas de otras gramíneas, de otras especies, para las que elegimos a Festuca arundinacea y Lolium multiflorum, que como yo comenté antes, son de estas gramíneas seleccionadas agronómicamente, que pueden estar a su vez asociadas a otras especies de picloe, y donde los registros previos en general señalan que inhiben la micorización. Entonces era un modelo muy interesante en el que estamos trabajando con una planta nativa en la que se ve promoción de la micorización, para ver su efecto en plantas seleccionadas agronómicamente, en general son o introducidas o naturalizadas, en donde hay una inhibición de la micorización. Y además incluimos Agrobus catárticus, que es
una gramínea nativa que naturalmente no se asocia a epicloe. Entonces, este sistema lo dejamos aproximadamente 6 meses. En ese tiempo se midieron caracteres de crecimiento de los distintos hospedantes y luego se evaluó la micorrización. Y lo que obtuvimos es que, independientemente de la identidad de la gramínea y de si estaba asociada o no a epicloe, en todas hubo un nivel de micorrización significativamente mayor cuando estaban en cercanía a bromus asociados a epicloe. Con lo cual, con este ensayo corroboramos esta hipótesis de que puede una planta, al menos nativa, o por lo menos bromus auleticus asociada a epicloe, puede modular la micorrización de plantas vecinas. Algo interesante además es que si bien los resultados no diferieron significativamente, cuando las plantas de las vecinas no estaban asociadas a epicloe, la micorrización era aún mayor. Es decir, que evidentemente la asociación de estas gramíneas seleccionadas agronómicamente con epicloe generaba algún tipo de disminución y por lo menos a nivel de la rizósfera puede llegar a haber algún tipo de diálogo entre los exudados, pero bueno, partimos, ¿se acuerdan?, de un sistema en el que bromus estaba ya sembrado hace mucho tiempo, con lo cual probablemente el suelo ya también estuviera acondicionado con las plantas, tenía, si quieren, esa ventaja. Así que bueno, finalmente, un resultado que este gráfico está asociado a, en realidad es una simplificación de este estudio, pero una característica que venimos también evaluando en otros estudios y en ensayos en maceta, es que, partiendo de que estamos trabajando con dos simbiontes mutualistas, con epicloe vemos, como contó Leo, promoción del crecimiento de las plantas, ¿sí?, cuando están asociadas al endofito. Y es una característica que también está muy asociada a los hongos micorrízicos arbusculares. Sin embargo, cuando evaluamos parámetros de crecimiento, por ejemplo, biomasa, de plantas que están simultáneamente asociadas a epicloe y a los hongos micorrízicos, en comparación con plantas que no tienen alguno de los dos, lo que notamos es que no hay este aumento en la micorrización, no está necesariamente correlacionado con, por ejemplo, un aumento en la biomasa o otros caracteres, ¿sí? ¿Cuál podría ser la respuesta? Podría ser de que, bueno, la planta cuanto más simbiontes también tiene, o sea, el principal beneficio de la planta, estos simbiontes son los fotosintactos, o sea, también hay un tema de costo de energía, de costo y beneficio que está asociado a sostener estos simbiontes. Por otro lado, uno siempre está asociando los beneficios con crecimiento, mayor crecimiento de las plantas o mayor biomasa, y no necesariamente los beneficios tienen que pasar por ahí. Por ahí las plantas, como contó Leo, son más resistentes a distintos tipos de estrés, tanto bióticos como abióticos, o presentan mayor competitividad. Bueno, estos resultados también, de alguna manera, están delineando las líneas que estamos en este momento generando, que están en curso. Bueno, esto sería una síntesis de los resultados que a lo largo de los distintos tipos de ensayos entonces tenemos, al menos en las 3 gramíneas con las que nosotros trabajamos, cuando están asociadas a epicloe, observamos una mayor micorrización. Esta micorrización estaría por lo menos mediada por exudados. Esto afectaría también a plantas vecinas y en principio no observamos una correlación con caracteres de crecimiento del hospedante. Entonces, se supone que son moléculas chiquitas los exudados, la molécula debe ser chiquita. Nadie hasta ahora como caracterizó cuáles, y ahí va qué elementos pueden estar relacionados con los exudados. Algunos deben ser moléculas chiquitas. Muy chiquitas, sí. Sí, seguro. Son invisibles. Sí, pero mirá, el único estudio que hay hasta ahora de exudado es el del 2015 de Búho, que lo que hizo fue trabajar con, creo que fue Festuca arundinacea, pero asociado a distintas especies de endofito, y de cada una de esas combinaciones tenía plantas C más y plantas C menos. Y lo que hizo fue evaluar el perfil químico de los exudados, y es muy distinto
pero fue como muy general. No se metieron con la micorrización en ese estudio, ni evaluaron si alguno de estos metabolitos tenía actividad sobre algo, ¿no? Pero tienen el perfil químico, están caracterizados, ¿no? Sí, pero no en este sentido. No, pero saben qué es. Sí. ¿Cómo? Sí, inclusive igual con otra gramínea. Sí, el perfil químico lo tienen. Lo que digo es que... No, digo, porque no es lo mismo un ácido graso, no sé, digo. Totalmente. Sí. Pero no se sabe qué es lo que está participando en la promoción de la micorrización. No era el objetivo, sino más que nada evaluar qué pasaba con el perfil químico de los exudados. Muy bien. Entonces, con respecto a las líneas que están vigentes en este momento, bueno, por un lado, nos interesa seguir avanzando en la caracterización, en lo que es la promoción de la micorrización, pero también nos interesa incorporar nuevos simbiontes, ¿sí? Para evaluar si esto que estamos observando se repite en otro tipo de organismos. Por un lado, Vicky Viñal en Misiones, como contó Leo, está abocada a caracterizar a las especies de endofito que están asociadas a gramíneas, que aparte son particulares, ¿no? Nosotros no hemos avanzado en el estudio de esas gramíneas, y lo mismo para su asociación con los hongos micorrízicos arbusculares. Esto nos resulta muy interesante porque, como hicimos hincapié, la mayoría de los estudios que hemos realizado fueron en la Patagonia o en la región pampeana, pero el contexto ambiental en Misiones es totalmente distinto. El tema es que hasta ahora la mayoría de las plantas, las poblaciones que hemos encontrado, están siempre asociadas a Epicloe, con lo cual nos es muy difícil comparar en un contexto natural qué es lo que pasa con las plantas que no están asociadas, y estamos teniendo algunos problemitas de germinación para los que se están quejando en el laboratorio. En Misiones también tenemos problemitas de germinación de las No, te iba a preguntar por qué se concentran solamente en el Epicloe, o no, sino también sobre el Epicloe, también producen carbonoides. Porque esta es nuestra línea de investigación. Vamos juntando todo nuestro conocimiento en Epicloe. Lo que no significa es que no hemos abordado a otros endocitos, pero también en asociación Epicloe. ¿Y siguen con la parte de exudados? ¿Siguen regulando la parte de exudados? Ahora te me estás adelantando. Sí. Ahora vamos. Luego, para hacer un poquitito más complejo el sistema, tenemos la tesis de Euge, que está codirigida con Martín en Bariloche, Martín Cervino, donde, además de seguir mirando esta triple interacción de las gramíneas, Epicloe y hongos micorrízicos, nos pareció interesante evaluar la inclusión de un patógeno, esto de estar evaluando la respuesta a distintos tipos de estrés, porque, por ejemplo, lo que se evalúa hasta ahora con el carbón, con Stylabouliata, nunca se tomó en cuenta las micorrizas. Además, como muchos fueron ensayos a campo, también es muy difícil comparar en un contexto natural plantas con y sin micorriza, imposible. Así que en la tesis de Euge se incorporó patógenos radicales, ¿sí? Que ella en este momento está caracterizando, y un biocontrolador, así como para rematar y que se haga bien difícil y que nada de ella en este momento está caracterizando molecularmente numerosas cepas de tricoderma que aisló de la rizósfera de Bromus. Todavía estamos en preparar todos los elementos del sistema para después poder largar los ensayos. Con respecto a otros simbiontes, tenemos a IBI, que está adelante de la línea de las actinobacterias. IBI hizo aislamiento de actinobacterias endofíticas de raíz y en este momento está trabajando en su caracterización, tanto molecular como fisiológica, y la idea es hacer coinoculaciones también con hongos micorrízicos arbusculares y evaluar la respuesta de las plantas. Con respecto a otros endofitos, tenemos la tesis de Mati Perlisi, que ella hizo aislamientos de endofitos estados oscuros de raíz, asociados también a plantas de Bromus auleticus. Está en este momento luchando con la caracterización molecular. También está caracterizando la capacidad de soluzar fósforo de esas cepas, y la idea es luego terminar en ensayos de
inoculación con estas cepas y evaluar la respuesta de la planta. Y esta es una línea que en este momento está en stand-by, pero bueno, me pareció importante mencionarla. Nosotros hemos trabajado con otros organismos rizosféricos no simbiontes, como hongos solubilizadores de fósforo de la rizósfera. Estos fueron parte de la tesis de Pablo Stefanoni y de Ali Arrieta, donde aislaron, caracterizaron y evaluaron la capacidad de solubilizar fósforo de cepas. Por ahí lo más interesante de esto es que los resultados no fueron tan contundentes como con los hongos micorrízicos auriculares, son mucho más variables y no necesariamente encontramos que las cepas de hongos rizosféricos asociados a Bromus emas, asociado a Picloe, sean mayores, que tengan mayor capacidad de solubilizar fósforo, por ejemplo. Pero sí hay una mayor diversidad de hongos solubilizadores de fósforo asociados a la rizósfera. Así que bueno, esto es un tema que tenemos un paper pendiente y que da para seguirlo adelante. Con el dedito acusador a todo. Ahí. Bueno, esto por ahí, Miki, te puede interesar más a vos. Hasta ahora hemos trabajado mucho lo que es caracterizar el modelo más desde el punto de vista ecológico, pero prácticamente no teníamos herramientas o no teníamos avances sobre lo que es identificar cuáles son los mecanismos involucrados. Entonces, en la tesis de Leandro Laino, junto con Vanetosi, que nos vino a auxiliar en lo que es más fisiología de plantas, la pregunta que nos hicimos es, no sé si algunos por ahí escucharon sobre las estrigolactonas, ¿sí? Estrigolactonas son hormonas vegetales que hace ya bastante se sabe que participan en la promoción de la micorrización y en mayor ramificación de raíces, por ejemplo, en plantas parásitas. Pero son hormonas vegetales, o sea, no hay hasta ahora, yo no leí estudios sobre hongos que produzcan estrigolactonas. Pero bueno, en nuestro caso lo interesante es evaluar si las plantas asociadas a Epicloe, o sea, si la presencia de Epicloe lo que hace es regular la expresión, por ejemplo, de genes que están involucrados en alguna de las síntesis, de alguna de las vías metabólicas de hormonas, que están todas muy relacionadas, por positivo, por negativo, con la micorrización. Entonces, el punto central de la tesis de Lean es, a nivel más mecanísmico, tratar de evaluar si la presencia de Epicloe genera alguna regulación en la síntesis de estas hormonas, ¿sí? En las que trataremos de cuantificar y ver si esto, por ejemplo, con ayuda de inhibidores en ensayo, evaluar qué es lo que pasa luego con la micorrización. Bien. Y, se fue la animación. Otra pregunta que estamos a punto de iniciar con la incorporación más reciente al laboratorio de Male, que en realidad Male Singoni, estamos ahí con los papeles entregados en doctorado, esperando que la comisión de doctorado nos haga alguna devolución. Bueno, hasta ahora nosotros trabajamos con 3 especies de gramíneas, ¿sí? En las 3 lo que vimos fue una tendencia general. Pero como saben, en todo lo que es el mundo de las interacciones, siempre es muy importante la identidad del hospedante, la identidad del microorganismo y, por supuesto, el contexto ambiental. Nosotros hasta ahora nunca trabajamos sobre eso y, de hecho, hay, creo que solamente 2 trabajos en los que evalúan micorrización, como parecido al de los exudados, con un mismo hospedante que está asociado a distintas especies de Epicloe. Entonces, la idea es, al menos, tener 2 abordajes. Uno es en asociaciones naturales, por ejemplo, donde nosotros, como le contó Leo, podemos tener distintas especies de hospedantes, pero que estén asociadas a la misma especie de Epicloe, o la misma especie del hospedante que esté. Esto, como hasta ahora igual no con tanta rigurosidad, pero como siempre lo hemos evaluado a nivel de campo, es muy difícil sacarse de encima el contexto ambiental. Pero la idea es poder
tener todos estos factores y poder analizarlo en simultáneo para sacarnos de encima el contexto ambiental y ver hasta dónde tiene efecto el genotipo de cada uno de los integrantes. Y por otro lado, esto con la participación de patos, sería evaluarlo también en asociaciones artificiales. ¿Qué pasa si en una planta como Conteleo, por ejemplo nativa, donde se promueve la micorización, yo puedo, en una planta que no tiene endofito, inocularlo con una especie endofítica de una planta donde se inhibe la micorización, por ejemplo con una gramínea seleccionada agronómicamente, o al revés, en una gramínea donde naturalmente se inhibe la micorización, en una planta más, incorporarle a un endofito de una planta que promueve. Bueno, y tratar de entonces de evaluar qué es lo que pasa con la micorización y la respuesta general de la planta. Y, yéndonos totalmente de Picloe, otra de las tesis que está en curso es la que lleva adelante Fran Garoya junto con Nacho Soto. En este caso estamos aprovechando un sistema que Nacho Soto hace mucho tiempo que viene estudiando de distintas cactáceas en la provincia de San Juan, en las regiones del Monte y Chaco Serrano, en un valle, donde tienen mucho estudiado a nivel ecológico y evolutivo, pero por ejemplo, la asociación entre parámetros ecológicos y la identidad de distintas cactáceas y los hongos micorrízicos hasta ahora nunca se evaluó. De hecho, hay bastantes poquitos estudios sobre micorización de cactáceas. Y bueno, este sería el objetivo central de la tesis, que obviamente al ser una cactácea, Epicloe desapareció. Pero, a futuro, sí, en algún momento se podría incorporar, evaluar la presencia de algún endofito no Epicloe y asociarlo a los parámetros o todos los datos que hasta ahora, bueno, que cuentan en este módulo. Así que, como no hay... No hicimos diapo de cierre. Así que este es el fin, muchas gracias.